Las sirenas suenan a las 2 de la madrugada. No es una prueba. Tu teléfono se ilumina con una alerta de emergencia. Ataque a infraestructura. La red puede caer. Refúgiate en casa. Vas a la cocina y abres la alacena. Pasta, media caja, unas latas de sopa, un frasco de crema de cacahuate. Tal vez 3 días, si racionas bien. Después de eso, no te queda nada. Eso no es una hipótesis. Oficinas estatales de manejo de emergencias de todo el país tienen ahora mismo ese escenario documentado, tal cual. Hay 8 cosas que puedes hacer antes de que termine esta noche. 8 acciones que convierten 3 días de comida en 3 meses. Y la última, el punto 8, es algo que el gobierno federal almacena discretamente cerca de cada instalación nuclear de Estados Unidos. Cuesta menos que una comida de comida rápida. La mayoría de los preparacionistas ni lo ha considerado. Ahí termina esto. Llevas 18 horas sin comer. Tu estómago ya pasó el hambre. Entró en ese dolor hueco y tenso que no puedes ignorar. Miras el grifo y lo abres. No sale nada. O sale agua marrón. La red cayó. Las estaciones de bombeo, las instalaciones eléctricas que empujan el agua por cada tubería de tu ciudad, cayeron con ella. Y sin agua, todos y cada uno de los alimentos que estás por guardar se vuelven completamente inútiles. El agua es la base de todo lo demás. La necesitas para hidratar frijoles secos, la necesitas para cocer arroz, la necesitas para preparar avena. Sin ella, tu reserva de comida es puro adorno. Aquí van las cuentas. El cuerpo humano empieza a apagarse, fallan los órganos, la sangre se espesa, el cerebro empieza a ceder. En 72 horas sin agua. Son 3 días, no una semana. Las pautas oficiales de preparación de FEMA en ready.gov fijan como mínimo 1 galón por persona al día. Para una familia de 4, son 4 galones diarios. Para 2 semanas, son 56 galones. Guárdala en recipientes de grado alimenticio para agua, hechos específicamente para almacenar agua potable sin soltar químicos, que cuestan unos $40 por un tambor de 55 galones. Eso es menos de lo que muchas familias gastan en comida para llevar en una sola semana. Si el agua del grifo ya está contaminada, ya está marrón, ya no es segura, necesitas tabletas potabilizadoras. En concreto, tabletas de dicloroisocianurato de sodio, que no es más que un nombre químico largo para una pastilla pequeña que elimina bacterias, virus y protozoos, parásitos microscópicos de una sola célula que provocan enfermedades gastrointestinales violentas en 30 minutos exactos. Un frasco trae 50 tabletas. Una tableta trata 1 litro. Ese frasco cuesta menos de $10 en cualquier tienda de artículos para exterior. Las tabletas resuelven la contaminación. No crean agua donde no la hay. Y en una caída de red que se alarga más allá de la primera semana, encontrar nuevas fuentes de agua se convierte en la siguiente crisis. Es un problema que casi nadie planea hasta que ya tiene sed. Ese es el punto 2, pero antes tienes que entender por qué la comida que estás por guardar te va a fallar por completo si haces esto en el orden equivocado. Imagina el día 4. La luz lleva 96 horas fuera. Los supermercados se vaciaron en las primeras 4 horas, no en los primeros 4 días. Ya tienes agua. Pero miras tu reserva de comida y las cuentas no dan. Tienes sabor, pero no suficientes calorías. Tienes cosas que se dejan comer, pero ninguna durará. El problema no es que no tengas nada. El problema es que lo que tienes se acaba en 7 días. Los 3 básicos que resuelven esto son arroz blanco, frijoles secos y avena en hojuelas. No porque sepan mejor, sino porque juntos cubren todas las bases nutricionales que un cuerpo necesita para funcionar bajo estrés sostenido. Y bien sellados, duran hasta 30 años. Por eso, esa combinación funciona. El arroz blanco le da al cuerpo energía rápida. El combustible que músculos y cerebro queman primero cuando operas bajo estrés físico y psicológico. Los frijoles secos aportan proteína y carbohidratos de combustión lenta. Es decir, te mantienen satisfecho más tiempo, como un tronco en el fuego y no un fósforo. La avena en hojuelas aporta fibra y una segunda ola de energía sostenida, además de cocinarse rápido con muy poco combustible y muy poca agua. Una libra de arroz blanco contiene aproximadamente 1.600 calorías. Una libra de frijoles pintos secos contiene aproximadamente 1.500 calorías. Una libra de avena en hojuelas contiene aproximadamente 1.700 calorías. El Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, FM 30570, la guía oficial de supervivencia del ejército usada en el entrenamiento SERE, siglas de supervivencia, evasión, resistencia y escape, identifica específicamente la densidad calórica como el factor principal de selección en escenarios alimentarios de emergencia. No el sabor, no la variedad, calorías por libra. Un saco de 50 libras de arroz blanco cuesta menos que una pizza grande con un refresco de 2 litros y propina.
Un saco de 25 libras de frijoles pintos secos cuesta menos que un combo de comida rápida. Puedes construir la base calórica de una familia de 4 por 2 semanas, con lo que la mayoría gasta en 2 cenas fuera. Aquí está el hueco que casi todos pasan por alto. Guardar estas 3 cosas es solo la mitad de la ecuación. Si no puedes mantener el oxígeno lejos de ellas, si entra aire, se enrancian, les sale moho y quedan incomibles en meses en vez de décadas. Ese problema tiene una solución muy concreta y llega dentro de 2 puntos. Y aquí va la primera pista sobre el punto 8. No es comida, no es agua, es algo que tomas, no algo que sellas en un recipiente. Y el gobierno federal lo ha estado almacenando discretamente durante décadas. Una pista, recuérdala. Llevas 6 días sin luz. Tienes arroz, frijoles, avena. De camino a casa compraste una docena de latas de atún y unas verduras en conserva. Bien pensado. Pero ahora mismo estás en la cocina con una lata en la mano y caes en la cuenta de que todos los abrelatas eléctricos que tienes no sirven para nada. El cajón donde antes estaba el manual está vacío porque lo tiraste cuando reformaste la cocina. Tienes la lata en la mano. La comida está dentro y no puedes llegar a ella. Un abrelatas militar P-38, el mismo que el ejército de Estados Unidos incluye en las raciones de campaña desde 1942 y sigue entregando hoy, cuesta menos de $2 y cabe en el llavero. La lista oficial de suministros para desastres de FEMA incluye un abrelatas manual como artículo obligatorio. No recomendado, obligatorio. Pero el abrelatas es solo el principio de lo que debes poder hacer a mano. Un molino manual de granos, un aparato que convierte granos enteros en harina usando solo la fuerza del brazo, cuesta entre $30 y $60 y transforma el arroz y la avena, almacenados en pan, tortitas y gachas, cuando el combustible escasea y todas las baterías están muertas. Piénsalo exactamente como una bicicleta frente a un coche. El coche es más rápido y más cómodo, hasta que ya no hay gasolina. La bicicleta funciona sin importar qué esté pasando con la red. Los materiales de formación del equipo comunitario de respuesta a emergencias del Departamento de Seguridad Nacional señalan de forma explícita las herramientas manuales para preparar alimentos como una carencia crítica en la mayoría de los planes domésticos de emergencia. No porque la gente no sepa que importan, sino porque da por hecho que la red volverá antes de necesitarlas. Tras el huracán María, la red tardó 11 días en restablecerse en la capital de Puerto Rico. En algunas zonas de la isla tardó 11 meses. No lo des por hecho. Todas las herramientas de esta lista hasta ahora quedan inutilizadas por una sola cosa, en la que probablemente aún no has pensado. Ese es el punto 4. Y es el punto que decide si toda tu comida dura una semana o dura una década. Lo has hecho todo bien. Compraste el arroz, compraste los frijoles, los guardaste en los contenedores de plástico que tenías en el garaje. 3 meses después, antes de que pase nada, abres uno y encuentras gorgojos. Los gorgojos son escarabajos diminutos del grano que ponen sus huevos dentro de cada grano de arroz y eclosionan dentro de tu recipiente sellado. O descubres que la avena se ha puesto rancia, agria y desagradable por la exposición al oxígeno, porque la grasa del grano se oxidó, igual que una manzana cortada se pone marrón al contacto con el aire. No porque hicieras algo mal, sino porque los recipientes de plástico respiran. El oxígeno entra, y el oxígeno es lo que destruye los alimentos almacenados. La solución son las bolsas de Mylar. Una bolsa de Mylar es una funda gruesa, forrada con lámina metálica. Piensa en el interior de una bolsa de patatas fritas, pero mucho más gruesa y termosellable, que impide que el oxígeno, la humedad y la luz lleguen a la comida de dentro. Cuando sellas el arroz, los frijoles y la avena dentro de una bolsa de Mylar, junto con un absorbedor de oxígeno, un pequeño sobre con polvo de hierro que reacciona químicamente y consume cada molécula de oxígeno dentro de la bolsa sellada, igual que un calentador de manos, genera calor mediante una reacción química. Reduces el nivel interno de oxígeno casi a 0. Con un nivel de oxígeno casi nulo, las bacterias no pueden crecer. Los insectos no pueden completar su ciclo de vida. Las grasas no pueden oxidarse. El programa de extensión de la Universidad Estatal de Utah, que opera uno de los programas de investigación sobre almacenamiento prolongado de alimentos más rigurosamente probados de Estados Unidos, ha documentado que el arroz blanco guardado en bolsas de Mylar, con absorbedores de oxígeno, sigue siendo totalmente comestible y conserva su valor nutricional hasta 30 años. 30 años. Una caja de 1000 absorbedores de oxígeno de 300 cc cuesta unos $20, menos de lo que mucha gente gasta en café en una semana. Un paquete de 100 bolsas de Mylar de 5 galones ronda los $30. Por $50 en total, puedes sellar suficiente comida para alimentar durante 3 meses a una familia de 4. Fíjate en lo que aparece en esta lista hasta ahora. Nada es táctico.
Nada tiene una marca reconocible. Nada va a darte likes en una foto de equipo. No es casualidad. La industria del preparacionismo no puede cobrarte $300 por una bolsa de Mylar y un absorbedor de oxígeno, así que pasa de puntillas por eso y te vende comida liofilizada a $12 la lata. Acabas de ver el patrón. Ese es exactamente el punto. Es la segunda semana. Has estado comiendo el arroz y los frijoles que tenías guardados. Sigues vivo, funcionas, pero está pasando algo que no preveías. Calambres musculares por la noche, niebla mental durante el día, un dolor de cabeza sordo y persistente que no mejora con nada. No estás enfermo, tienes déficit de sodio. Tu cuerpo necesita sodio, sal, para regular las señales eléctricas que recorren el sistema nervioso. Igual que una batería necesita la composición química adecuada para mantener la carga, tus neuronas necesitan sodio para disparar correctamente. Sin suficiente sodio, aparecen calambres, confusión, mareos y, en casos graves, convulsiones. Y el arroz y los frijoles almacenados casi no contienen sodio. La sal también es la tecnología de conservación de alimentos más antigua de la historia humana. Antes de los frigoríficos, antes de las latas, antes del Mylar, ya estaba la sal. Frotar sal sobre carne, pescado o verduras extrae el agua mediante un proceso llamado ósmosis, que básicamente significa que el agua se mueve de un entorno húmedo hacia uno seco para intentar equilibrarse, y sin agua dentro del alimento, las bacterias no pueden crecer ni reproducirse. La sal no mata directamente a las bacterias, elimina las condiciones que necesitan para sobrevivir. Tus abuelos guardaban en el sótano un saco de 10 kilos de sal para conservas sin pensarlo 2 veces. Nosotros lo cambiamos por la refrigeración, por la compra que llega al día siguiente, por la comodidad. Y ahora, en la mayoría de las casas, hay un cilindro pequeño sobre la encimera que, con suerte, duraría 3 días. El manual de campaña del Ejército de Estados Unidos, FM 2176, identifica la sal como un material crítico de supervivencia no alimentario, no un condimento. Crítico. Una bolsa de 2,5 kilos de sal para conservas sin yodo, la que se usa específicamente para preservar alimentos, a diferencia de la sal de mesa, que lleva aditivos antiapelmazantes que enturbian las salmueras y alteran la conservación. Cuesta menos de $2, menos que una chocolatina. Compra 6 esta noche. Aquí va lo segundo que debes saber sobre el artículo 8. También implica un compuesto químico muy concreto que cumple una función muy precisa dentro de tu cuerpo. Pero, a diferencia de la sal, protege un solo órgano, la glándula del cuello, que regula cómo usa la energía cada célula de tu cuerpo. Cuando esa glándula se daña, da igual cuánta comida hayas almacenado. Quédate con esa idea. Día 3. El arroz está guardado. Las alubias, selladas. El agua, lista. Pero llevas 48 horas sin comer nada caliente porque todos los métodos de cocina que tienes, la cocina, el microondas, la plancha eléctrica, la olla programable, dependen de la red. Y la red ha caído. Las alubias rojas crudas, sin remojo, no solo son desagradables, contienen una toxina natural llamada fitohemaglutinina, un compuesto que provoca vómitos intensos y bloqueo gastrointestinal, que solo se neutraliza con calor alto y sostenido. No puedes comer tus legumbres almacenadas sin fuego. Necesitas una forma de cocinar que no dependa de la red, no como plan B, como plan principal. Un hornillo de camping de una sola llama cuesta $25. Una bombona de propano de medio kilo dura unas 2 horas de uso continuo. Para una familia que cocina 2 comidas al día, 6 bombonas te dan combustible para 3 días. Es un comienzo, pero para escenarios prolongados, de los que se alargan semanas o meses, necesitas algo más sostenible. Una cocina cohete es una estufa pequeña y eficiente de leña. Piensa en ella como un motor de combustión para ramitas, donde el diseño de la cámara genera un tiro ascendente tan potente que quema palos pequeños, tan caliente como una hoguera completa, en una fracción del tiempo y con una fracción del humo, capaz de llevar una olla llena de agua a ebullición en menos de 10 minutos, usando solo ramas del patio. El Ejército de Estados Unidos ha desplegado tecnología de cocina cohete en operaciones humanitarias en más de 30 países precisamente porque no requiere ninguna infraestructura de combustible. Una cocina cohete comercial cuesta entre $20 y $60, menos que una cena fuera para 2. Y a diferencia de las bombonas de propano, el combustible, ramitas, ramas caídas, retales de madera, no cuesta nada y está disponible casi en cualquier sitio que no sea un aparcamiento asfaltado. La Guía de Preparación para Emergencias de los CDC identifica expresamente no planificar cómo cocinar sin electricidad como una de las carencias más comunes y peligrosas en los planes domésticos de almacenamiento de comida. Una lata de alubias y una bolsa de arroz sellada son peso muerto si no puedes aplicar calor sostenido. Quedan 3 artículos, y ninguno es el que llevas esperando.
Esto es lo que ya sabes sobre el artículo 8. Es algo que se toma, protege un órgano muy concreto, y el gobierno federal lo lleva distribuyendo discretamente a los hogares situados a menos de 16 kilómetros de cada central nuclear del país desde los años 80. Ya estás cerca. Vas por el día 5. Tu medicación para la tensión se terminó hace 2 días. O tu insulina. O el inhalador para el asma de tu hijo. La farmacia está cerrada. Puede que las carreteras se puedan usar o puede que no. Y lo que empezó como un problema de reservas de comida se ha convertido en una urgencia médica. No por la comida, sino porque montaste un colchón de alimentos para 3 meses y un colchón de medicación de 0 días. Tienes que comer, pero no puedes funcionar. Un colchón de medicación de 72 horas, un suministro adicional de cualquier fármaco que haya que tomar a diario, junto con un kit básico de vitaminas para cubrir los huecos nutricionales que deja una dieta de arroz con alubias, no es algo sobre lo que la mayoría de los médicos suele informar por iniciativa propia, porque muchos seguros no cubren suministros solapados. Pero el Programa de Preparación para Emergencias de la Cruz Roja estadounidense recomienda de forma explícita mantener como mínimo una reserva de 3 días de todos los medicamentos con receta, con 30 días como objetivo realista. Pregúntaselo directamente a tu médico. Plantéalo como preparación para emergencias. La mayoría te hará una receta de emergencia para 30 días, si lo pides. La conversación dura menos de 5 minutos y no cuesta nada. La parte de las vitaminas es sencilla. La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, el compuesto que tu cuerpo no puede fabricar por sí solo y que previene el escorbuto, es decir, el deterioro del tejido conectivo que hace que las heridas dejen de curar y que los dientes se aflojen de las encías, se agota rápido bajo estrés físico y psicológico y casi no existe en una dieta prolongada de arroz con alubias. Un frasco de comprimidos de vitamina C de 500 miligramos con 250 tabletas cuesta menos de $6, menos que un desayuno de comida rápida. Ponlo esta noche con tu reserva de comida. La Reserva Nacional Estratégica de los CDC, la Reserva Médica de Emergencia del Gobierno Federal, mantenida específicamente para eventos catastróficos, identifica la continuidad de la medicación como la principal carencia no alimentaria en los datos de preparación doméstica para emergencias en Estados Unidos. No el refugio. No las comunicaciones, los medicamentos. 7 artículos. 7 cosas concretas, asequibles y accionables que construyen desde cero un sistema real de supervivencia y alimentación para 3 meses. Y luego está el artículo 8, el que el gobierno no destaca en sus páginas públicas de emergencias, el que cumple una función muy específica, pero esa función, en un escenario de guerra, precisamente en uno donde la infraestructura energética sea el objetivo principal, se vuelve más importante que cualquier otra cosa de esta lista. Has tenido paciencia. Aquí empieza por fin todo lo que estabas esperando. Todo lo de esta lista apuntaba a esto, solo que aún no lo sabías. Esto es todo lo que ya sabes. Es algo que tomas, no algo que cargas ni sellas en una bolsa. Protege un órgano concreto que controla todo tu metabolismo. El gobierno federal lleva décadas almacenándolo en silencio y repartiéndolo a hogares cercanos a infraestructura nuclear desde la década de 1980. Hace una sola cosa y nada más, pero en un tipo de situación muy específico. Esa única función marca la diferencia entre que tu tiroides sobreviva los próximos 30 años o quede destruida para siempre en 48 horas. Y cuesta menos que un menú de comida rápida. Te falta una sola frase para saber exactamente qué es. Es el día 1, no el día 5 ni el día 10. El día 1. Ya salió una alerta. En algún punto de tu región, un misil impactó una subestación eléctrica. O una instalación de energía nuclear sufrió daños. No una detonación, no la explosión de un arma, sino daños como los de Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011, liberando yodo radiactivo al aire. El yodo radiactivo es invisible, no huele, no tiene sabor. Y viaja con el viento, recorriendo decenas de millas desde el punto de origen en cuestión de horas. La glándula tiroides, la glándula con forma de mariposa en la base del cuello, que produce las hormonas que le dicen a cada célula de tu cuerpo a qué velocidad funcionar, cómo regular la temperatura y cómo procesar la energía. Es una aspiradora de yodo. Absorbe yodo más rápido que cualquier otro tejido del cuerpo porque lo necesita para producir esas hormonas. El yodo normal de la dieta, el que obtienes de los alimentos, es sano y necesario. El yodo radiactivo es el que provoca cáncer de tiroides y destrucción permanente de la tiroides. Aquí va el mecanismo, lo más simple posible. Tu tiroides solo puede contener cierta cantidad de yodo a la vez. Es como una esponja que solo absorbe cierta cantidad de agua antes de saturarse. Si la saturas, si la llenas por completo, con yodo seguro y estable antes de la exposición, físicamente ya no puede absorber el radiactivo.
Ese yodo radiactivo pasa por tu torrente sanguíneo y el cuerpo lo elimina sin que la glándula lo absorba. Eso es lo que hace el yoduro de potasio. Es un compuesto salino estable. Una tableta hecha de yodo y potasio que, tomado en el momento correcto antes o justo después de una liberación radiactiva, inunda tu tiroides con yodo no radiactivo y bloquea que el radiactivo ocupe su lugar. No protege todo tu cuerpo de la radiación. No evita la exposición a la radiación. Hace una cosa específica e insustituible. Protege tu tiroides de una forma concreta y catastrófica de daño por radiación durante la ventana exacta en la que ese daño ocurriría. La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, la agencia federal que supervisa todas las instalaciones nucleares civiles en funcionamiento en el país, recomienda de forma explícita que todo hogar situado a menos de 50 millas de una planta nuclear tenga tabletas de yoduro de potasio. El Departamento de Seguridad Nacional ha coordinado la distribución estatal de KI, siglas de yoduro de potasio, a millones de hogares próximos a infraestructura nuclear. La Organización Mundial de la Salud confirma la dosis para adultos. 130 miligramos una vez al día mientras exista riesgo activo de exposición. Un paquete de 14 tabletas de yoduro de potasio, aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos y de 130 miligramos cada una, cuesta entre $10 y $15 en Internet. Menos que una suscripción a una plataforma, menos que un menú de comida rápida para dos. Y aquí está la razón por la que esto pertenece justo a un video sobre almacenamiento de comida en caso de guerra y caída de la red eléctrica. Si un ataque enemigo apunta contra la infraestructura de Estados Unidos, y todos los análisis de defensa, clasificados y desclasificados, de un escenario así señalan la red eléctrica, las plantas de tratamiento de agua y las instalaciones de energía nuclear como objetivos principales, la amenaza de una liberación de yodo radiactivo no es una hipótesis remota. Estados Unidos opera hoy 93 reactores nucleares en 28 estados. Estadísticamente, ahora mismo estás a menos de 50 millas de uno. Un colapso de la red, causado por un ataque dirigido a infraestructura, es exactamente el tipo de escenario en el que un incidente simultáneo en una instalación nuclear se convierte en una amenaza real, aérea e invisible. Tus reservas de comida te mantienen con vida durante 3 meses. El yoduro de potasio mantiene intacta tu tiroides durante los próximos 30 años. Ambas cosas importan. Una de ellas cuesta $10 y ocupa menos espacio que una baraja. El programa SERE, el entrenamiento militar estadounidense de supervivencia, evasión, resistencia y escape, impartido al personal que opera en entornos de alto riesgo, enseña un concepto llamado capas de amenaza, que consiste en identificar y prepararse para amenazas invisibles y químicas, junto con amenazas físicas y visibles. El yodo radiactivo es una amenaza invisible, química y transportada por el aire que puede empezar a dañar tu tiroides de forma permanente en las primeras 48 horas de un incidente nuclear. Después de esa ventana, el yoduro de potasio deja de ser eficaz. No hay segunda oportunidad. O lo tenías antes de necesitarlo, o no lo tenías. Este es el artículo que la mayoría de los preppers se salta por completo. No porque no les importe, sino porque nadie puede cobrar $300 por una tableta de 10. Por eso no aparece en listas de equipo patrocinadas. No sale en miniaturas de YouTube junto a mochilas tácticas. No está en la estantería de la tienda de aire libre entre cantimploras de camuflaje y encendedores de supervivencia. Pero sí, está en las reservas de emergencia del gobierno federal. Está en los planes de distribución de las agencias estatales de gestión de emergencias. Y desde esta noche, debe estar en tu casa. Cómpralo por internet, en una farmacia de confianza. Guárdalo con tus medicinas, no mezclado con la comida. Revisa la fecha de caducidad antes de guardarlo. La mayoría de las presentaciones duran 7 años, aunque la agencia federal ya confirmó que el yoduro de potasio sigue siendo eficaz mucho después de la fecha impresa, si se conserva en un lugar fresco y seco. Y lee ahora las instrucciones de dosis, mientras estás tranquilo, para que cuando de verdad lo necesites, no estés intentando entenderlas con las manos temblando. 8 cosas, no equipo, no gadgets, ni una sola marca. Agua, 1 galón por persona al día, en envases sellados aptos para alimentos y purificadas si la fuente está comprometida. Arroz, frijoles y avena. La base calórica que puede durar 3 meses o 3 décadas, según uses lo siguiente. Un abrelatas manual y herramientas de mano para moler grano, porque cuando cae la red, la fuerza de tus brazos pasa a ser tu infraestructura. Bolsas Mylar y absorbedores de oxígeno. El sistema de $50 que convierte tu comida en una inversión de 30 años y no en una apuesta de 6 meses. Sal, la tecnología de conservación más antigua del planeta y el mineral que tu sistema nervioso va a pedir cuando tu dieta se vuelva más simple. Un método de cocina sin red eléctrica, porque comida sellada que no puedes calentar sigue siendo solo comida sellada.
un margen de medicamentos y un frasco de vitamina C de $6, porque una crisis de salud acaba con tu plan de supervivencia más rápido que una alacena vacía. Y yoduro de potasio, la tableta de $10 que el gobierno federal almacena cerca de cada planta nuclear del país, la que sirve para una sola cosa, una sola vez, dentro de una ventana de 48 horas que no vuelve. Todo lo de esta lista se consigue esta misma noche. Todo cuesta menos que una sola semana de compras para una familia de 4. Nada exige mentalidad táctica ni una montaña de equipo. Exige una decisión, tomada antes de que suene la alerta y no después. La gente que sobrevive a eventos catastróficos no es la más suertuda. Es la que ya tenía un plan desde el primer día, cuando los demás aún seguían en la fila del supermercado preguntándose a dónde se fue toda el agua. Tú acabas de hacer lo que ellos no harán. Si esto cambia cómo se ve tu cocina mañana por la mañana, compártelo con alguien que necesite verlo. El algoritmo se lo muestra a la gente indicada cuando tú ayudas a moverlo. Mantente listo.